así lo podemos decir. Este es nuestro lugar. Bienvenidos a todas las personas que hoy quieren congregarse. Muy bien, les pido por favor que abran sus Biblias en el Salmo 72. Y vamos a leerlo de forma alternada. Yo leo un versículo y ustedes continúan con el otro, si me ayudan. ¿Listos? La palabra del Señor dice así: Oh Dios, da tus hijos el rey y tu justicia al hijo del rey. Él juzgará a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con juicio. Los montes llevarán paz al pueblo y los collados justicia. Juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso y aplastará al opresor. Te temerán mientras dure el sol y la luna, de generación en generación. Descenderá como las lluvias sobre la hierba cortada, como el rocío que destila sobre la tierra. Florecerá en sus días justicias y muchedumbre de paz hasta que no haya luna. Dominará desde mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Ante él se postrarán los moradores del desierto y sus enemigos lamerán el polvo. Los reyes del Tarsis y de las costas traerán presentes. Los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones. Todos los reyes se postrarán delante de él, todas las naciones le servirán. Porque él librará al menesteroso que clamaré, y al afligido que no tuviere quien le socorra. Tendrá misericordia del pobre y del menesteroso y salvará la vida de los pobres. De engaño y de violencia redimirá sus almas, y la sangre de ellas será preciosa ante sus ojos. Vivirá y se le dará del oro de Saba, y se orará por él continuamente, todo el día se le bendecirá. Será hecho un puñado de grano en la tierra, en las cumbres de los montes. Su fruto hará ruido en el Líbano, y los de la ciudad florecerán como la hierba de la tierra. Será su nombre para siempre, se perpetuará su nombre mientras dure el sol. Benditas serán en él todas las naciones, lo llamarán bienaventurado. Bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito su nombre, glorioso para siempre, y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y amén. Aquí terminan las oraciones de David, hijo de Isaí. Oremos. Padre bueno, nosotros en esta mañana nos regocijamos al estar delante de ti. Hoy venimos con un solo propósito y es el de exaltarte. Hoy venimos con un solo propósito y es el de adorarte, el de darte gracias por tu bondad y toda tu misericordia. Gracias, Dios. Somos tu iglesia, somos tus hijos, que venimos hoy para exaltarte y para darte toda la gloria, porque solamente tú eres digno, Jesús. Que nuestro corazón hoy, Dios, siempre se incline hacia ti para exaltarte y darte lo mejor de nuestras vidas. Gracias, Padre bueno. En el nombre de Jesús, amén. Le damos la bienvenida y saludamos a cada uno de los que nos acompaña a través de las redes sociales, a través de Facebook, a través de Zoom. Vamos a abrir en esta mañana la Biblia, la palabra de Dios, en Romanos capítulo 9. Le damos gracias a Dios, algo que siempre me causa y me impresiona y me alegra mucho es que cada domingo, durante la semana llueve y llueve y llueve. Y los domingos cuando nos reunimos, Dios nos sorprende con un calor, un sol que nos permite rendir el culto. Entonces no hay por qué temer de no venir y congregarnos. Quiero también, antes de leer la palabra, darle algunos anuncios. Durante la semana tenemos varias actividades en las cuales podemos escudriñar la palabra y fortalecernos y crecer los unos con los otros. El día de lunes a viernes tenemos oración a las 5 de la mañana. El día martes tenemos el taller del testigo donde estudiamos la palabra del Señor. El día jueves tenemos también reflexión en la palabra de Dios a las 7 de la noche. Y el día sábado de 8 a 10 de la mañana tenemos voluntad de Dios. Así que si usted desea aprender y conocer más al Señor,
pues puede acercarse. Romanos capítulo 9, y vamos a leer desde el versículo 6 hasta el versículo 29. Dice la palabra del Señor: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho ni aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y de quien quiere endurecer, endurece. Pero me dirás: ¿por qué pues sin culpa? ¿Por qué? ¿Quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en lugar donde se le dijo: vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel: si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías: si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que Él abra nuestro entendimiento, para que su palabra sea obrando en cada uno de nosotros. Pues la palabra de Dios es viva y eficaz, y Él la envió para que tengamos esa vida, y esa vida consiste en tener comunión con Él, en experimentarlo. Hace un momento mi esposa decía que la Biblia es como un tesoro, o la guía, el mapa del tesoro, porque el tesoro es encontrar al Señor, encontrar la vida que Él nos da. Entonces vamos a orar y a pedirle al Señor que podamos entender que Dios es soberano, pero además de que Dios es soberano, es un Dios justo, es un Dios bueno, es un Dios verdadero, y podamos descansar en su verdad. Padre, te damos gracias en esta mañana, porque tú nos has reunido en este lugar con un propósito, y es de conocerte más y más, Señor. El propósito de exaltar tu nombre, de que todos reunidos como tu pueblo, como tu iglesia, testifiquemos de que tú eres Dios. Padre, gracias por gobernar nuestras vidas. Gracias porque tú eres el que mandas y gobiernas. Todo te pertenece y todo está sometido bajo tu poder y tu autoridad. Ayúdanos a vivir, Señor, en esa relación contigo, reconociéndote como Dios y como Rey. Y que de esa relación podamos permanecer confiados, tranquilos, sabiendo que tú no fallarás. Gracias te damos, poderoso Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén. Muy bien.
¿Pueden tomar asiento? El apóstol Pablo le está escribiendo a un grupo de personas que se encuentran en Roma. En una versión de la palabra de la Biblia dice a los que están en Italia, a los hermanos que estaban en Italia, aquellos que estaban allí, Pablo les está escribiendo y les está recordando la palabra de Dios, les está recordando qué es el Evangelio. Y Pablo va a resolver aquí una pregunta que es vital para la vida de cada uno de nosotros. Y en el versículo, dice, en el versículo 5, dice la última parte, dice, de los cuales vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Y esa frase es muy importante que usted y yo la tengamos presente. Cristo es Dios sobre todas las cosas. Él es Dios. Y nuestra relación no es con las cosas, nuestra relación es con Dios. Y si usted y yo entendemos esto, pues vamos a entender este pasaje, y no solo este pasaje, sino toda la Escritura, toda la Biblia. Desde Génesis hasta Apocalipsis nos está anunciando de aquel que iba a venir. Y aquí nos está recordando Pablo que Jesús es Dios sobre todas las cosas. Jesús es Dios sobre todas las cosas. A veces nos preocupamos por las cosas, pero no por el Dios de las cosas. A veces nuestra oración está más enfocada en las cosas que Dios nos da, en las cosas que fueron creadas, que en tener esa comunión y esa vida con el Dios verdadero. Y eso es lo que Dios quiere, que Jesús es Dios y que usted y yo hoy podamos verlo de esta manera. ¿Qué pasa si usted y yo no lo vemos? Pues por eso los primeros versículos Pablo está diciendo que tiene un dolor muy profundo, porque sus hermanos en la carne, o sea los israelitas, los que descendieron de Abraham según la carne, estaban apartados de Jesús, estaban apartados de Dios, eran anatemas, malditos. ¿Por qué? Porque no estaban reconociendo que Jesús es Dios. Y tal vez usted y yo pensamos que para acercarnos a Dios debemos cambiar de cultura, cambiar de idioma, cambiar de ubicación. Pero no, aquí está diciendo que Jesús es Dios sobre todas las cosas, y es en esa relación que se desarrolla toda la Escritura, es en esa relación que se desarrolla todo el Evangelio. En la relación, ¿cuál? De ver a Dios, de ver a Jesús como Dios sobre todas las cosas, sobre su vida, sobre mi vida, sobre todo. Dice, quiero hacerles una pregunta. ¿En quién podemos confiar? ¿Usted en quién confía? Estamos en una sociedad donde nos cuesta confiar en las personas, nos cuesta confiar en los que dirigen esta nación. Cada vez que lanzan algo favorable para nosotros, los que dirigen nuestra nación, yo siempre desconfío. No sé por qué, pero... No, mentira, yo sí sé por qué, pero no quiero hablar de eso. Pero ellos lanzan algo que es atractivo para el pueblo, pero en realidad no tienen interés de cumplirlo. Solamente decir, uy, mire, están haciendo algo bueno, pero en realidad no lo van a hacer. Entonces, yo quiero que hoy también nos preguntemos, y ustedes que nos están viendo a través de las redes, pregúntese, ¿a usted lo ha defraudado alguien? Y si nosotros hacemos memoria, podemos decir, sí, alguien nos defraudó, alguien nos engañó, alguien le confiamos algo y no cumplió con lo que dijo. Pero ahora no miremos al otro, mirémonos nosotros. ¿Hemos defraudado a alguien? ¿Hemos incumplido con lo que hemos prometido? ¿Hemos hecho esto? Levante la mano el que no. Y todos vamos a terminar diciendo sí, todos hemos fallado. Todos si fuera por eso, ninguno de nosotros sería digno de confianza. Ahora, ¿podemos confiar en Dios? ¿Usted puede confiar en Dios? Sí. ¿Será que podemos confiar en Dios? Y esa pregunta es la que va a resolver Pablo en este capítulo. ¿Podemos confiar en Dios? ¿Por qué? Versículo 3 dice Pablo que él desea ser anatema, es decir, estar separado de Dios.
estar alejado de Dios, no tener nada que ver con Jesús, nada, con tal de que sus hermanos estén, desde que sus parientes según la carne estén cerca de Cristo. ¿Por qué? Porque mire lo que dice. Porque a los israelitas, ¿qué les fue entregado? La adopción. Es decir, que en el Antiguo Testamento Dios veía a su pueblo como hijo, a todo el pueblo, al pueblo Israel. Dios lo tomó como hijo y lo separó de entre todas las naciones. Cuando Abraham estaba ya en Ur de los Caldeos, Dios lo llamó para que saliera y desde ahí formó un pueblo. Fue Dios, es el propósito de él. Dice que al pueblo le dio la adopción, le dio la gloria, le dio el pacto, le dio la promulgación de la ley, le dio el culto, le dio las promesas. Allí están los patriarcas y a través de ellos vino Cristo. Pero a pesar de haber recibido todo eso, ¿qué pasó con ellos? Estaban alejados de Dios. Es decir, que no es por las cosas que Dios le entregó, la confianza que depositó al entregarle esto, sino en la relación que ellos tienen en cuanto a la promesa. Y por eso Pablo dice aquí, versículo 6, no que la palabra de Dios haya fallado, es decir, la promesa que Dios le hizo a Abraham. ¿Cuál fue la promesa que Dios le hizo a Abraham? Génesis capítulo 12 nos dice que Dios llamó a Abraham y le dijo, vete de tu casa, de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y los descendientes de Abraham, los que recibieron esa palabra, los que recibieron el pacto, el culto, estaban apartados de Dios. La palabra de Dios falló. ¿Será que a los que se les entregó la palabra no fue suficiente para salvarlos? Y eso es lo que Pablo les está aquí contestando. Les está diciendo, no que la palabra de Dios haya fallado. Lo que pasa es que no están entendiendo el plan y el propósito de Dios. ¿Cuál es? Que antes de que existiera Israel, antes de que existiera Abraham, antes de que existiera Noé, antes de que existiera Adán, antes de que fueran creadas todas las cosas, existía ¿quién? Dios, Jesús. Y Él es la razón de todas las cosas. Juan en el Evangelio, en el capítulo 1, está diciendo que en el principio era el verbo. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, sería hecho. Es Dios el que creó todas las cosas. La carta a los Hebreos, la carta a los Colosenses, Pablo está recordando que Él es el principio de todas las cosas. Él es a través de Él y por Él fueron creadas todas las cosas. Él es el principio, y esto es lo que no lo estaban entendiendo aquellas personas que pertenecían a Israel, que no es solamente por recibir la ley, por recibir el pacto, por recibir las promesas, por recibir eso que los hacía pertenecer a la familia de Dios. No, Pablo les va a explicar ahora quiénes son realmente los hijos de Dios, quién es verdaderamente el Israel de Dios. En Romanos capítulo 8, versículo 38 dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Podemos confiar que nada nos podrá separar? Porque aquellos que les fue entregada la palabra, no se salvaron. Aquellos que les fue entregado el pacto, estaban alejados y estaban perdidos. Y Pablo está angustiado y muy triste por ellos. Porque dice, yo quiero que ellos se acerquen, yo quiero que ellos lleguen, pero están muy lejos, muy lejos. Por eso hoy podemos pensar en lo siguiente. ¿Qué nos hace hijos de Dios? ¿Qué nos hace cristianos? El tener una Biblia, el tener varias versiones, el orar todas las mañanas. Hace 8 días la palabra nos hablaba acerca de eso. ¿Qué lo hace cristiano a usted? ¿Se acuerdan? Lo que nos decía la palabra. ¿Qué nos hace cristianos? La forma de hablar, la forma de vestir, la forma de saludar, la forma de cantar, ¿sí? ¿Qué nos hace cristianos?
Pues que Cristo vive en nosotros, que ahora tenemos a Cristo morando en cada uno de nosotros. ¿Podemos confiar en la promesa de Dios? Claro que sí, claro que sí. Si nosotros entendemos que Cristo es Dios sobre todas las cosas, pues las promesas de Dios se verán cumplidas en nuestras vidas. No solo en las de nosotros, sino en la vida de cada uno de los que creen. Miremos el versículo 6. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son israelitas. Versículo 7. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Pablo está explicando aquí que es a través de la promesa de Dios que se forman los hijos de Dios. Son la descendencia, el pueblo de Dios viene, no del esfuerzo del hombre, porque Abraham Dios le hizo la promesa y él tenía 75 años y Sara tenía 65. Además, Sara era estéril. Y Abraham, Dios le hace la promesa y ellos dicen, bueno, pero ¿cómo así? ¿Cómo es que Sara va a tener un hijo siendo estéril y ya con tantos años? No era posible, no era posible. Pero entonces pasan los años y no ven el cumplimiento. ¿Qué pasa? Que Abraham y Sara dicen, bueno, pues vamos a ayudarle a Dios. Pues vamos a hacer que la promesa se cumpla. Y entonces Sara le dice, pues ahí está mi esclava egipcia, pues acuéstese con ella y ya, con eso cumplimos la promesa de Dios. Le ayudamos al Señor. ¿Y qué dice Abraham? Claro, Abraham fue y de ahí nació Ismael. Pero Dios le dijo, no es a través del esfuerzo de la carne, es a través de ¿quién? De la promesa. Porque Isaac nació, porque la promesa de Dios actúa en Sara. Y Sara tuvo un hijo. Es la palabra de Dios obrando en Sara para que ella tuviera ese hijo, que es Isaac. Y es a través de Isaac que viene la descendencia. Son los hijos de la promesa. Entonces, ¿quiénes son los hijos de Dios? Juan capítulo 1, versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. La potestad de ser hechos hijos de Dios. Es a través de creer en Jesús. Pero si usted y yo no reconocemos que Jesús es Dios sobre todas las cosas, pues no podemos confiar en Él. Y si no confiamos en Él, pues no tenemos fe. Y si no tenemos fe, de nada nos sirve venir a la iglesia. De nada nos sirve leer la Biblia. De nada nos sirve llamarnos hermanos. Porque el evangelio no es costumbres y ritos. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. A las personas que se habían acercado a Jesús, Jesús les dice, ustedes escudriñan las escrituras porque les parece que en ellas tienen la vida eterna. Pero ellas dan testimonio de mí y ustedes no quieren venir a mí para que tengan esa vida. Esa es la vida de fe. Esos son los hijos de Dios según la promesa. Y aquí sigue diciendo, está hablando de la soberanía de Dios, porque Dios fue el que prometió, e Isaac nació, es el fruto de la promesa de Dios. Y si usted y yo en esta mañana hemos creído en el Señor, no es por lo bueno que seamos, no es porque es que yo era menos pecador que nadie, no. Romanos ya nos habló y nos dijo que todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Que todos estamos bajo el juicio, que no hay, ¿sabe cuántos nos dice Romanos, cuántos buenos hay? Ni aún uno. O sea que si usted y yo me considero bueno, pues no he entendido todavía el evangelio. El único bueno, ¿quién es? Dios. Y solamente en mi relación con Dios es que tenemos esa vida, somos transformados. Y entonces, aquí está hablando de la soberanía de Dios, e Isaac es el fruto de la promesa de Dios. Y está hablando acerca de la soberanía, que es el poder de Dios. Versículo 9, porque la palabra de la promesa es esta, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Versículo 10, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. ¿Quién está hablando? Está hablando Dios y está diciendo que Él es el que llama. Y Rebeca tenía dos
dos hombres, dos bebés en su vientre. Pero dice que Dios, ellos no habían hecho ni bien ni mal, pero Dios ya había escogido que el menor, que el mayor iba a servir al menor. Muchas personas piensan que Dios escogió, de aquí dijo, bueno, el 3% de los que están aquí se van a salvar, levanten la mano. No. Dios no escogió quién se va a salvar y quién se va a perder. Dios escogió quién se va a salvar. ¿Y a través de quién? A través de su Hijo Jesucristo. A través de la promesa que hizo con su Hijo. Cuando Adán y Eva pecaron, la promesa que Dios le hizo a Eva, ¿cuál fue? De tus descendientes nacerá aquel, de tu simiente, que aplastará la cabeza del enemigo. Aplastará la cabeza de la serpiente. Abraham le dijo, y tú serás bendición para todas las familias de la tierra. Entonces, dice, no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre, versículo 12, se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué quiere decir esto? ¿Ustedes qué piensan cuando se les dice aborrecer? Si uno lee otras versiones no dirá aborrecer sino odiar. Despreciar, bien, señora Olga, sí. ¿Qué más piensan cuando les dice aborrecer? Dice a Jacob amé, es decir que Dios mostró su amor, su favor hacia quién, hacia Jacob. Pero a Saúl, ¿qué hizo? Lo aborreció. Y a veces uno piensa que aborrecer, cuando la Biblia dice aborrecer, es desechar. Pero se ha leído en el Evangelio cuando Jesús dijo, el que quiere venir en pos de mí, debe hacer ¿qué? Aborrecer. ¿A quiénes? A su padre y a su madre. Eso está en Lucas, capítulo 14. Miremos un momento. Eso quiere decir que usted no le vuelva a hablar a sus papás, ¿sí? Que no los vuelva a determinar, que los abandone y que cada vez que los vea les dé mal genio, ¿sí? No, no. Mire lo que dice Lucas capítulo 14, versículo 26. Porque es a través de Jesús que entendemos la Biblia, es a través de lo que Él dijo. Lucas capítulo 14, vamos a leer versículo 25. Grandes multitudes iban con Él y volviéndose les dijo. ¿A quién le está hablando Jesús? A las multitudes. Hoy nos está hablando a nosotros, que estamos leyendo. Y nos dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Es fácil ser discípulo de Jesús? Sí, solo hay que aborrecer a todo el mundo. ¿O no? Tenemos que aborrecer a todos, ¿sí? Pero ¿qué significa aborrecer? Aborrecer significa amar menos. Es decir, que el amor que usted le tiene a Dios sea más grande. El amor por el cual usted sigue a Jesús es más grande, que nada en esta tierra lo puede detener de seguir ¿a quién? A Jesús. De seguirlo a Él. Y aquí, si estuviera Jesús, hablaría no solamente del padre, de la madre, sino de las series, de los videojuegos, de todo lo que nos roba en este tiempo. La atención y el amor de Dios. Dice, si alguno quiere ser mi discípulo, debe aborrecer a su padre y a su madre. Y si usted y yo llegáramos a tomar esto literalmente, ¿qué haríamos? Odiar a nuestro padre y a nuestra madre. Y si odiamos a nuestro padre y a nuestra madre, ¿qué estaríamos haciendo? ¿Hay alguna otra parte en la Biblia donde contradiga esto? Muy bien. ¿Cuál es el mandamiento? Muy bien, Isabel. El mandamiento con promesa. ¿Qué dice? Honrar a padre y madre. Y Jesús no va a contradecir la palabra de Dios. Entonces, cuando volvamos otra vez a Romanos, ya entendiendo esto de cuando dice Pablo, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. No está hablando de que a Esaú, ¿sabe qué? Váyase acá fuera. No. Sino que escogió a Jacob para a través de él realizar su voluntad. De entre toda la familia, de Adán. Luego de Adán tuvo 2 hijos, ¿cierto? Y de ahí escogió uno, Caín mató a Abel, luego tuvieron otro hijo, a Set.
Y Dios escogió a uno para de ahí desarrollar la descendencia, la genealogía por la cual iba a venir el Salvador. A eso es a lo que se está refiriendo la elección, no a la salvación, sino al servicio, de acuerdo a la voluntad de Dios. Y entonces está diciendo a Jacob amé, a Esaú aborrecí. ¿Pero para qué lo hizo Dios? Dice, porque así que no depende del que quiere. Versículo 14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Dios es soberano. Lo que nos está mostrando esta palabra de Dios es que Dios es soberano. Él tiene un plan desde antes de la fundación del mundo. Por ese plan es que creó el universo, creó el cielo, creó la tierra y permitió que usted y yo viviéramos. Es por el plan, es por su voluntad. Y esa voluntad es Jesús. Y dice, entonces Dios es injusto en ninguna manera. No se les ocurra pensar por qué razón Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú. ¿Sabe quién le puede contestar eso? Dios. Porque Dios no nos dice el por qué. No es que Esaú fuera más bonito, Jacob fuera mejor que Esaú, no. Antes Jacob significa engañador, usurpador, el que toma el lugar del otro. Pero ¿qué vio Dios en Jacob para elegirlo? Y con él mostrar la descendencia, su amor y su poder. Solo Dios nos lo puede decir. Y sigue diciendo, en ninguna manera, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. ¿De quién Dios tiene misericordia? ¿De quién? Del que quiere. ¿Y a quién quiere Dios mostrarle su misericordia? ¿Solo a unos? Acompáñenme un momento al mismo aquí, capítulo 11 de Romanos. Y mire lo que dice el versículo 32. Porque Dios sujetó a todos, ¿en qué, iglesia? En desobediencia. ¿Para qué? ¿A cuántos sujetó Dios? En desobediencia. ¿Para qué los sujetó a todos en desobediencia? Para tener misericordia de quién, de unos, de todos, de todos, de todos, de todos tiene Dios misericordia. Y entonces continúa diciendo aquí el apóstol Pablo, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera de que quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Ya Pablo va a comenzar a explicar esto y va a hablar acerca de los vasos. Y si usted desea comprender esto un poco mejor, le pido que en esta semana lea el libro del profeta Jeremías. Y allí Jeremías está hablando acerca del alfarero y el barro. Está hablando de cómo el alfarero tiene la potestad sobre el barro. Si usted llega temprano, los domingos, va a encontrar que aquí hay barro. Entonces usted puede tomar ese barro y darle una forma como usted quiere. O sea que la potestad y la autoridad no es de quién, del barro, sino de Dios que está dándole la forma. Y Dios decidió hacer al hombre en forma de vaso. ¿Para qué? Aquí dice que Dios le dijo a Faraón, a través de Moisés, que le dijo, yo te he levantado, para esto te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Para que Dios lo levantó a Faraón, para mostrar el poder. Y es lo que está diciendo en el versículo 22, y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. ¿Qué está diciendo? Que Dios del barro, el hombre fue formado del barro. Dice que Dios hizo dos clases de barro, de vasos, unos para honra y otros para deshonra. Unos para uso honroso y otros para uso deshonroso. Unos para servir a Dios y otros que no le sirven a Dios. Pero quiere decir que los que no sirven a Dios se van a perder.
Pues ¿qué pasó con Faraón? Dice que Dios soportó con paciencia. ¿A quién? A Faraón. Dios lo soportó con paciencia, sí. Porque cuando usted y yo leemos Éxodo, dice que Moisés va donde Faraón y le dice, el Señor le manda a decir que deje ir a su pueblo para que me celebre fiesta en el desierto. ¿Qué le dice Faraón? ¿Y quién es Jehová? Aquí el Dios soy yo soy el que mando. Y entonces ahí comienza Dios a manifestar su poder y su gloria. Y Faraón comienza a conocer quién es Dios. Pero también comienza Moisés a conocer y el pueblo quién es Dios. Y entonces dice que vino la primera plaga, vino la segunda, y Faraón le llamaba a Moisés y le decía, clame a su Dios para que se quite la plaga. Ahí Dios les estaba mostrando que a Faraón, que Dios era más poderoso que los sabios y el poder que practicaban sus adivinos. También que cuando clamaban a Dios, Dios quitaba el castigo, Dios quitaba la plaga, la opresión. Y que si Faraón quería, él podía hacer la voluntad de Dios y dejar ir al pueblo. Pero ¿qué hacía Faraón? Apenas Dios le contestaba, ¿qué hacía Faraón? Pues no los voy a dejar ir. Pero ¿qué hacía Dios? Enviaba otra plaga y Faraón otra vez. Y así hasta que por último vino la muerte del primogénito. Ya Faraón dijo, ¿sabe qué? Váyanse, ya estoy cansado, ya mi reino, ya todo el imperio quedó destruido, ¿sabe? Váyanse, no los quiero ver aquí más. Y ellos salieron. Pero dijo, no, yo soy muy bobo, ¿por qué los dejé ir? Y ahora, y sale corriendo a capturarlos y allí es donde perece. Pablo dice que durante 3 meses en Hechos, en la carta a los Hechos, libro de Hechos, Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles, dice que Pablo durante 3 meses predicó la palabra a los judíos, explicándoles con mucho interés y con mucha disposición que Jesús era el Cristo, que Jesús es Dios. Pero ellos no quisieron oír, endurecieron su corazón. Y por eso dice aquí que son los vasos de ira preparados para destrucción. Porque no es que Dios lo endurezca para que se pierdan. Es que el mismo hombre no quiere aceptar la voluntad de Dios. A pesar de escuchar, a pesar de oír el Evangelio, a pesar de tener la palabra de Dios cerca de él, decide rechazarlo. Decide apartarse. Y entonces ahí es cuando viene la destrucción para su vida. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, ¿cuál es el deseo de Dios? ¿Para qué vino Jesús al mundo? Porque el deseo de Dios es que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el deseo de Dios. Entonces Dios va a escoger a unos para salvarse y otros para que se pierdan. No, se estaría contradiciendo. Y si alguien se contradice en su palabra, podríamos confiar en que ninguna cosa, ninguna fuerza, nada, algo creado nos podrá separar de Dios. No podríamos confiar si la palabra de Dios se contradijera. Pero está diciendo aquí que para eso Dios preparó a Faraón, para mostrar en él su poder, de lo que Dios puede hacer. Pero también ha levantado vasos de ¿qué? De honra, para mostrar a través de ellos su misericordia. ¿Y cuáles son esos vasos de honra? Los que deciden creer en Jesús. Los que al escuchar la palabra se arrodillan. Y como cantábamos hace un momento, le decimos al Señor, tú eres rey, tú eres el que me gobiernas, tú eres el Dios de mi vida. Y a través de ellos Dios comienza a manifestar su misericordia para que aquellos que están en oposición a Dios, pues vuelvan al Señor, vuelvan a Él. Ningún hombre podrá decirle a Dios, nunca tuve oportunidad de escuchar tu palabra. ¿Por qué? Porque la promesa salió de la boca de Dios y atravesó, y es a través de esa promesa que los hombres han llegado a pertenecer a Dios y a su reino. Los del Antiguo Testamento escucharon la promesa de Dios. Los del Evangelio vieron la promesa cumplida. Y ahora nosotros, a través del testimonio de los que lo vieron, de los que lo escucharon, de los que lo tocaron, hemos recibido ese mismo mensaje, esa misma promesa. Y dice que Dios, versículo 22, y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano
para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol Pablo? Que Dios cumplió su palabra, Dios cumplió su promesa. Y aquellos que creen en Dios, porque dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Que aquellos que deciden creer en Jesús son hijos de Dios. No son hijos de la carne, ni por voluntad de varón, sino por voluntad de Dios. Y esos hijos son llamados amados. Son llamados pueblo del Señor. Amado mío. Cuando una persona le dice a otra te amo, pues uno se emociona y se siente bien, ¿cierto? Ahora piense que Dios le diga, tú eres mi amado. Y ese amor lo demostró a través de Jesús. Por eso dice allá, a Jacob amé, a Esaú aborrecí. Y Dios nos está mostrando su amor y su verdad. Y dice que la salvación no es exclusividad de los judíos, porque ellos teniendo todo el pacto, las promesas, el culto, las ordenanzas, muchos están apartados. Usted y yo, dice la salvación, Dios desde antemano la estableció para toda la humanidad. Solo que escogió a Israel como vaso de misericordia, para que brillara en medio de todas las naciones y el mundo se diera cuenta de cómo Dios trata a los que aman, a los que ama, que cómo Dios manifiesta su poder, cómo Dios manifiesta su gloria a los que están bajo su pacto. ¿Para qué? Para que las naciones volvieran sus ojos al Dios Todopoderoso. Hoy usted y yo estamos aquí reunidos. Y el propósito de esta palabra es que usted y yo confiemos en Dios. Dios decidió salvar a unos. Es el título de la predicación. Sí, ¿a cuáles? A los que creen. La salvación y la misericordia de Dios está para toda la humanidad. Pero ¿quiénes se salvarán? Los que creen en Jesús. Los que son llamados por Él. Los que escuchan la voz del Señor y vienen hacia Él. Así que si en esta mañana usted escucha el llamado del Señor, no se quede afuera, sino venga al Señor. Y si usted ha recibido vez tras vez la ayuda y el favor de Dios y usted lo sigue tratando de lejos, pues es momento de que usted se acerque y sea uno a través de la promesa que hoy la palabra de Dios que fue dada a Abraham, que él sería bendición para todas las familias de la tierra. Esa bendición hoy llegue a su vida, o llegue a mi vida, o llegue a nuestra casa. ¿Y cuál es esa bendición? No son las cosas de Dios, es estar con Jesús, es conocerlo a Él, poder llamarlo Padre y que Él nos llame hijos. Esa es la bendición. Dios ha preparado de antemano sus riquezas de gloria para toda la humanidad, pero solamente las reciben aquellos que han decidido creer en la promesa de su Hijo. ¿Qué hace la diferencia entre todos los que estamos aquí? La fe. La fe. ¿Y qué es fe? Confiar en Dios. La palabra de Dios no falló. Dios no es injusto. Y si usted y yo confiamos en Dios, pues vamos a ser llamados hijos de Dios. Quiero invitarle que se ponga de pie, vamos a orar en esta mañana. Y vamos a orar. Y mientras oramos, meditemos en lo que el Señor nos ha dicho. Usted está
creyendo por la promesa. Dios no tiene primos, nietos. Un día se acercaron a Jesús. Jesús estaba en un lugar así, predicando la palabra. Y él estaba enseñando y se acercaron la madre y los hermanos de Jesús. No se habían inscrito para el culto. Estaban afuera, porque todos los que se inscribieron vinieron. Y estando afuera mandaron a llamar, le dijeron al colaborador de la puerta: va, llégale a Jesús que aquí está la mamá y los hermanos y lo necesitamos. Y entonces dice Jesús: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban alrededor dijo: mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. ¿Qué es lo que hace la diferencia entre usted y yo delante de Dios? ¿Qué es lo que hace la diferencia entre cada uno de nosotros? Si hemos confiado en la promesa de Dios, si esa promesa se está manifestando en nuestras vidas. ¿Cómo? Creyendo, confiando en que Dios no miente, Dios no falla. Dios no falla. Hace 8 días voy a contarles algo que me pasó mientras que ya oramos. No me va a morar. Hace 8 días yo iba a orar por el culto, porque no lloviera. Yo iba a orar y Dios me dijo: no ore, porque yo ya prometí que lo iba a hacer. Y esta semana llovió aquí en Kennedy, llovió. Y yo pensaba anoche: Señor. Pero cuando abrí mis ojos esta madrugada, estaba así despejado. Dios ha sido muy fiel. Y yo decía: si Dios es así tan fiel en algo tan pequeño, en algo tan pequeño, que es que no nos llueva mientras que estamos rindiendo el culto, y Él quiere que rindamos el culto, es porque Él está prometiendo estar acá, y Él se va a acercar a cada uno de los que creen y confían en Él. Él está cerca, Él está cerca. Que no pase, que no haya dolor en nuestro corazón como tenía Pablo, porque los que habían recibido todo están alejados del Señor. Oremos. Padre, en esta mañana yo te doy gracias por tu misericordia y tu fidelidad, Señor. Gracias porque nosotros somos hijos, no porque queremos ser hijos tuyos, no. Es porque tú, a través de tu promesa, nos has hecho nacer de nuevo. Es a través de tu palabra que nos alcanzó. Y al escuchar tu voz hemos corrido hacia ti, Señor. Porque no es del que corre, no es el que tiene más fuerza, no es el que se cree mejor. No eres tú el que decidió llamar a lo vil y menospreciado para transformarlo y hacer de él un vaso de honra, un vaso de misericordia, para mostrarle a todos tu poder y tu maravilla, Señor, tus riquezas y tu gloria. Es la promesa de Dios obrando en nuestras vidas, no es la habilidad de un predicador. Es tu palabra orando, Señor. Ayúdanos a entender esto, Jesús, que tú eres Dios sobre todas las cosas. Por eso se pueden quitar todas las cosas, pero seguirás estando tú y tu palabra. Señor, cuando venimos a ti estamos reconociendo esto, que tú eres Rey, que eres Señor, y que nosotros dependemos total y absolutamente de ti. Tú eres el Dios de nuestras vidas. Tú eres el Rey, Señor. Y por eso acudimos a ti, Señor, en reverencia, Jesús. Hoy oramos, Señor, por aquellos que todavía están lejos de ti. Padre, oramos para los que están aún dentro de la congregación y están lejos de ti, Señor. Tú no fallas. Es decir, que la palabra de Dios falló, no, de ninguna manera. Dios siempre obra. Padre, gracias. Gracias, Señor. Oramos por aquellos, Señor, que están lejos de ti. Úsanos, Señor, como vasos de misericordia, para mostrar tu favor, para mostrar tu poder, y que ellos se acerquen a ti. Gracias te damos, poderoso Jesús. Gracias te damos, Señor. Mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte. Abre nuestros ojos, Yo quiero verte. en ti podemos confiar Mis ojos, oh completamente, Cristo, absolutamente, Señor.
Este es el lugar, Dios, donde tú abres los ojos y destapas los oídos. Es a través de tu promesa, Señor. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Rey sobre todas las cosas. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Santo, 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 solo quiero verte. Santo, 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 yo quiero verte. Padre, te damos gracias por abrir nuestros ojos para reconocer y ver que Jesús es Dios sobre todas las cosas, que lo que más importa, lo que más deseamos es a ti, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por tu promesa, gracias por tu verdad, oh Dios. Gracias, Señor. Padre, gracias por este tiempo, Señor. Ahora quiero pedir el favor al ministro de culto para que termine este tiempo orándolo a el Padre Nuestro. Nuestro Dios es Dios soberano. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a los que nos deben. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, tuyo el poder y tuya la gloria por todos los siglos. Amén.